Voy a dar inicio a la siguiente narración agradeciendo tu apreciada compañía esta noche. Sin mayor dilación, la historia a narrar la noche de hoy es El gato negro, por el autor Edgar Allan Poe. La ambientación del video es obra del talento de Amaranta Music. Los links en la descripción del video. El gato negro. Relativamente a la más extraña y sin embargo más familiar historia que voy a extender por escrito, no guardo ni solicito el crédito. Verdaderamente sería insensato esperarlo en un caso de que mis sentidos arrojaran su propio testimonio. Sin embargo, yo no estoy loco y ciertamente no sueño. Pero mañana muero y hoy querría avivar mi alma. Mi designio inmediato es presentar ante el mundo, clara, sucintamente y sin comentarios, una serie de simples acontecimientos domésticos. Por sus consecuencias, estos acontecimientos me han aterrorizado, me han torturado, me han anonadado. Con todo, yo no trataré más de aclararlos. Para mí no han presentado quizás más que el horror. A muchas personas parecerán menos terribles que estrambóticos. Quizás, más tarde, se encontrará una inteligencia que reducirá mi fantasma a su estado natural. Inteligencia más calmada, más lógica y sobre todo menos excitable que la mía, que no encontrará en las circunstancias que relato con terror más que una sucesión de causas y de efectos muy naturales. En mi infancia había sido conocido por la docilidad y humanidad de mi carácter. Mi ternura de corazón era tan extremada que había hecho de mí el juguete de mis camaradas. Tenía frenesí, particularmente por los animales, y mis parientes me habían permitido poseer una gran variedad de favoritos. Pasaba con ellos casi todo el tiempo y nunca me consideraba tan feliz como cuando les daba de comer o acariciaba. Esta particularidad de mi carácter aumentó con los años, y cuando llegué a ser un hombre, vino a constituir uno de los principales motivos de placer. Para los que han profesado afecto a un perro, fiel e inteligente, no tengo necesidad de especificar la naturaleza o la intensidad de goces que puede esto proporcionar. Hay el desinteresado amor de un animal, en su abnegación, alguna cosa que va directamente al corazón que ha tenido frecuentemente la ocasión de experimentar la humilde amistad y fidelidad de la envoltura del hombre natural. Me casé joven y fui dichoso con encontrar en mi mujer una disposición simpática a la mía. Observando mi afecto por estos favoritos domésticos, no perdió ocasión alguna de proporcionarme a los de la especie más agradable. Teníamos pájaros, un pez dorado, un perro bellísimo, conejos, un pequeño mono y un gato. Este último animal era notablemente robusto y hermoso, completamente negro y de una sagacidad maravillosa. Refiriéndose a su inteligencia, mi mujer, que en el fondo no era un poco supersticiosa, hacía frecuentes alusiones a la antigua creencia popular, que miraba en todos los gatos negros brujas disfrazadas. No significa esto que ella siempre hablase seriamente sobre este punto. Y si yo lo menciono, es sencillamente porque me viene a la memoria en este momento. Plutón era el nombre del gato, era mi favorito, mi camarada. Yo le daba de comer y él me seguía por la casa donde quiera que fuese. Esto me tenía tan sin cuidado, que llegué a permitirle que me acompañara por las calles. Nuestra amistad subsistió así muchos años, durante los cuales el total de mi carácter, por obra del demonio de la intemperancia, me avergüenzo de confesarlo, sufrió una alteración radicalmente mala. Me hice de día en día más taciturno, más irritable, más indiferente a los sentimientos de otros. Me permití emplear el lenguaje brutal con mi mujer.
Con el tiempo aún la injuré con violencias personales. Mis pobres favoritos naturalmente debieron sentir el cambio de mi carácter. No solamente los abandoné, sino que los maltrataba. En cuanto a Plutón, todavía tenía para él una consideración suficiente que me impedía pegarle, mientras que no me daba escrúpulos de maltratar a los conejos, al mono y aún al perro, cuando por si acaso por un cariño se encontraban en mi camino. Mi mal me invadía cada vez más, porque el mal es comparable al alcohol, y con el tiempo Plutón mismo, que mientras tanto envejecía y que naturalmente se iba haciendo un poco más desapacible, Plutón mismo empezó a conocer los efectos de mi carácter malvado. Una noche, como yo entrase en casa muy ebrio, saliendo de una de mis habituales tabernas del barrio, imaginé que el gato evitaba mi vista. Lo agarré, mas él, espantado de mi violencia, me hizo en la mano con sus dientes una herida muy leve. Mi alma original pareció que me abandonaba el cuerpo, y una rabia superdiabólica, saturada de yin, penetró en cada fibra de mi ser. Saqué del bolsillo del chaleco un cortapluma, lo abrí, agarré al pobre animal por la garganta y deliberadamente le hice saltar un ojo de su órbita. Me avergüenzo, me abrazo, me estremezco al escribir esta abominable atrocidad. Cuando mi razón volvió con la mañana, cuando se hubieron disipado los vapores de mi crápula nocturna, experimenté una sensación mitad horror, mitad remordimiento, por el crimen del que me había hecho culpable. Pero era todo un débil y equívoco sentimiento, y el alma no sufrió las heridas. Me sumí en los excesos y bien pronto ahogué en vino todo recuerdo de mi acción. Entre tanto el gato sanó lentamente. La órbita del ojo perdido presentaba, es verdad, un aspecto horroroso, pero en adelante no pareció sufrir. Iba y venía por la casa, según su costumbre, pero como llegara a verme, huía en mi aproximación con horror extremo. Me restaba lo bastante de mi antiguo corazón para sentirme afligido por esta antipatía evidente de parte de un ser que tanto me había amado otras veces. Pero en este sentimiento dio bien pronto un lugar a la irritación, y entonces apareció como para mi postrera o irrevocable caída, el espíritu de la perversidad. La filosofía no tiene en cuenta este espíritu, y, sin embargo, tan seguro estoy de que mi alma existe, como de que la perversidad es uno de los impulsos primordiales del corazón humano, una de las facultades primarias invisibles, uno de esos sentimientos que dirigen el carácter del hombre. ¿Quién no se ha sorprendido a sí mismo 100 veces en momentos en que cometía una acción tonta o malvada por la simple razón de que no debía de cometerla? ¿No hay en nosotros una tendencia permanente que enfrenta descaradamente al buen sentido, una tendencia de transgredir lo que construye la ley por el solo hecho de serlo? Este espíritu de perversidad se presentó, como he dicho, en mi caída final, y el insondable anhelo que tenía mi alma de vejarse a sí misma, de violentar su propia naturaleza, de hacer el mal por el mal mismo, me incitó a continuar y, finalmente, a consumar el suplicio que había infligido a la inocente bestia. Una mañana, obrando a sangre fría, le pasé un lazo por el pescuezo y lo ahorqué en la rama de un árbol. Lo ahorqué mientras las lágrimas manaban de mis ojos y el más amargo remordimiento me apretaba el corazón. Lo ahorqué porque recordaba que me había querido y porque estaba seguro de que no me había dado motivo para matarlo. Lo ahorqué porque sabía que, al hacerlo, cometía un pecado mortal que comprometería mi alma hasta llevarla, si ello fuera posible, más allá del alcance de la infinita misericordia del Dios misericordioso y terrible. La noche de aquel mismo día en que cometí tan cruel acción me despertaron los gritos de ¡incendio!
Las cortinas de mi cama eran una llama viva y toda la casa estaba ardiendo. Con gran dificultad pudimos escapar de la conflagración mi mujer, un sirviente y yo. Todo quedó destruido. Mis bienes terrenales se perdieron y desde ese momento tuve que resignarme en la desesperanza. No incurriré en la debilidad de establecer una relación de causa y efecto entre el desastre y mi criminal acción, pero estoy detallando una cadena de hechos y no quiero dejar ningún eslabón incompleto. Al día siguiente del incendio acudí a visitar las ruinas, salvo una. Las paredes se habían desplomado. La que quedaba en pie era un tabique divisorio de poco espesor, situada en el centro de la casa, y contra el cual se apoyaba antes la cabecera de mi lecho. Enlucido había quedado a salvo de la acción del fuego, cosa que atribuía a su reciente aplicación. Una densa muchedumbre habíase reunido frente a la pared, y varias personas parecían examinar parte de la misma con gran atención y detalle. Las palabras extraño, curioso y otras similares excitaron mi curiosidad. Al aproximarme vi en la blanca superficie, grabada como un bajo relieve, aparecía la imagen de un gigantesco gato. El contorno tenía una nitidez verdaderamente maravillosa. Había una soga alrededor del pescuezo del animal. Al descubrir esta aparición, ya que no podía considerarla otra cosa, me sentí dominado por el asombro y el terror. Pero la reflexión vino luego en mi ayuda. Recordé que había ahorcado al gato en el jardín antiguo de la casa. Al producirse la alarma de incendio, la multitud había invadido innumerablemente el jardín. Alguien debió de cortar la soga y tirar al gato en la habitación por la ventana abierta. Probablemente la caída de las paredes comprimió a la víctima de mi crueldad contra el enlucido recién aplicado, cuya cal, junto con la acción de las llamas y el amoníaco del cadáver, produjo la imagen que acababa de ver. Si bien en esta forma quedó satisfecha mi razón, ya que no mi conciencia, sobre el extraño episodio, lo ocurrido impresionó profundamente mi imaginación. Durante muchos meses no pude librarme del fantasma del gato, y en todo ese tiempo dominó mi espíritu un sentimiento informe que se parecía, sin serlo, al remordimiento. Llegué al punto de lamentar la pérdida del animal y buscar, en los viles antros que habitualmente frecuentaba, algún otro de la misma especie y apariencia que pudiera ocupar su lugar. Una noche en que, borracho a medias, me hallaba en una taberna más que infame, reclamó mi atención algo negro posado sobre uno de los enormes toneles de ginebra que constituían el primer moblaje del lugar. Durante algunos minutos había estado mirando dicho tonel y me sorprendió no haber advertido antes la presencia de una mancha negra en lo alto. Me aproximé y la toqué con la mano. Era un gato negro muy grande, tan grande como Plutón y absolutamente igual a este, salvo un detalle. Plutón no tenía el menor pelo blanco en el cuerpo, mientras que este gato mostraba una vasta, aunque indefinida mancha blanca que cubría casi todo el pecho. Al sentirse acariciado se enderezó prontamente, ronroneando con fuerza. Se frotó contra mi mano y pareció encantado de mis atenciones. Acababa, pues, de encontrar el animal que precisamente estaba buscando. De inmediato, propuse su compra al tabernero, pero me contestó que el animal no era suyo, y que jamás lo había visto antes ni sabía nada de él. Continué acariciando al gato y, cuando me disponía a volver a casa, el animal pareció dispuesto a acompañarme. Le permití que lo hiciera, deteniéndome una y otra vez para inclinarme y acariciarlo. Cuando estuvo en casa, se acostumbró a ella de inmediato y se convirtió en el gran favorito de mi mujer. Por mi parte, pronto sentí nacer en mí una antipatía hacia ese animal.
Era exactamente lo contrario de lo que había anticipado, pero, sin que pueda decir cómo ni por qué, su marcado cariño por mí me disgustaba y me fatigaba. Gradualmente, el sentido de disgusto y de fatiga creció hasta alcanzar la amargura del odio. Evitaba encontrarme con el animal. Un resto de vergüenza y el recuerdo de mi crueldad de antaño me vedaban al maltratarlo. Durante algunas semanas me abstuve de pegarle o de hacerle víctima de cualquier violencia. Pero gradualmente, muy gradualmente, llegué a mirarlo con inexpresable odio y a huir en silencio de su detestable presencia, como si fuera una emanación de la peste. Lo que, sin duda, atribuyó a aumentar mi odio fue descubrir que, a la mañana siguiente de haberlo traído a casa, aquel gato, igual que Plutón, era tuerto. Esta circunstancia fue precisamente la que le hizo más grato a mi mujer, quien, como ya dije, poseía en alto grado esos sentimientos humanitarios que alguna vez habían sido mi rasgo distintivo y la fuente de mis placeres más simples y más puros. El cariño del gato por mí parecía aumentar en el mismo grado que mi aversión. Seguía mis pasos con una pertinencia que me costaría hacer entender al lector. Dondequiera que me sentara venía a ovillarse bajo mi silla, o saltaba a mis rodillas, prodigiándose sus odiosas caricias. Si echaba a caminar, se metía entre mis pies, amenazando con hacerme caer, o bien clavaba sus largas y afiladas uñas en mis ropas, para poder trepar a mi pecho. En estos momentos, aunque ansiaba aniquilarlo de un solo golpe, me sentía paralizado por el recuerdo de mi primer crimen, pero sobre todo, quiero confesarlo ahora mismo, por un espantoso temor al animal. Aquel temor no era precisamente miedo de un mal físico y, sin embargo, me sería imposible definirlo de otra manera. Me siento casi avergonzado de reconocer, sí, aún en esta celda de criminales me siento casi avergonzado de reconocer que el terror, el espanto que aquel animal me inspiraba, era intensificado por una de las más insensatas quimeras que sería dado a concebir. Más de una vez mi mujer me había llamado la atención sobre la forma de la mancha blanca de la cual ya he hablado, y que constituía la única diferencia entre el extraño animal y el que yo había matado. El lector recordará que esta mancha, aunque grande, me parecía algo al principio de una forma indefinida, pero que gradualmente, de manera tan imperceptible que mi razón luchó durante un largo tiempo por rechazarla como fantástica, la mancha fue asumiendo un contorno de rigurosa precisión. Representaba ahora algo que me estremezco al nombrar, y por ello odiaba. Temía y hubiera querido librarme del monstruo si hubiese sido capaz de atreverme. Representaba, digo, la imagen de una cosa atroz, siniestra. La imagen del patíbulo, oh lúgubre y terrible máquina del horror y del crimen, de la agonía y de la muerte. Me sentí entonces más miserable que todas las miserias humanas. Pensar que una bestia, cuyo semejante había destruido desdeñosamente, una bestia era capaz de producir tan insoportable angustia en un hombre creado a imagen y semejanza de Dios. ¡Ah! Ni de día ni de noche ya pude gozar de la bendición del reposo. De día, aquella criatura no me dejaba un instante solo. De noche, despertaba a hora de los más horrorosos sueños, para sentir el ardiente aliento de la cosa en mi rostro y su terrible peso, pesadilla encarnada de la que no me está posible desprenderme, apoyado enteramente sobre mi corazón. Bajo la presión de tormentos semejantes, lo poco de bueno que restaba de mí sucumbió. Pensamientos malvados vinieron a ser mis íntimos, los más sombríos y malvados de mis pensamientos.
La tristeza de mi humor habitual acrecentó hasta odiar a todas las cosas y toda la humanidad, y sin embargo mi mujer no se quejaba nunca. Era mi sufredolores ordinario, la más paciente de mis víctimas repentinas, frecuentes e indomables erupciones de una furia la cual me abandonaba ciegamente. Un día me acompañó, para un quehacer doméstico, al sótano del viejo edificio donde nuestra pobreza nos obligaba a habitar. El gato me seguía por los rígidos escalones de la escalera y habiéndome tirado de cabeza, me exasperó hasta la demencia. Levantando el hacha y olvidando en mi furor el temor pueril que hasta entonces había retenido mi mano, dirigí al animal un golpe que hubiera sido mortal si le hubiese alcanzado, como deseaba. Esta intervención me produjo una rabia más diabólica. Desembaracé mi brazo del obstáculo y le hundí mi hacha en el cráneo. Cayó al instante muerta, sin exhalar un gemido. Terminando este horrible asesinato, me puse inmediata y muy deliberadamente a tratar de esconder el cuerpo. Comprendí que no podía hacerle desaparecer de la casa, ni de día ni de noche, sin correr el peligro de ser observado por los vecinos. Muchos proyectos se cruzaron en mi mente. Pensé un momento en dividir el cadáver en pequeños pedazos y destruirlos por el fuego. Resolví después cavar una fosa en el suelo de la bóveda. Luego imaginé arrojarlo al pozo del patio, más tarde meterlo en un cajón, como mercancía, en formas usadas y encargar a un mandadero que lo llevase fuera de la casa. Finalmente, me detuve ante un expediente que lo consideré como el mejor de todos. Determiné emparedarlo en el sótano, como se dice que los monjes de la Edad Media emparedaban a sus víctimas. El sótano parecía muy bien dispuesto para semejante designio. Los muros estaban construidos descuidadamente y hacía poco habían sido cubiertos. En toda su extensión, de una masa de mezcla que la humedad había impedido endurecer. Además, en uno de los muros había un bulto causado por una falsa chimenea, o especie de hogar, que había sido tapado y fabricado en el mismo género que el resto del sótano. No dudé que me sería más fácil quitar los ladrillos de este sitio, introducir el cuerpo y emparedarlo del mismo modo, de manera que ningún ojo humano pudiera imaginar nada sospechoso. Y no fui engañado en mi cálculo. Con la ayuda de una palanca quité fácilmente los ladrillos habiendo aplicado cuidadosamente el cuerpo contra el muro interior. Lo sostuve en esta postura hasta que se restableciese, sin gran trabajo, toda la fábrica a su primitivo estado. Habiéndome procurado una argamasa de cal y arena con todas las precauciones inimaginables, preparé una masa, una blanqueadura, que no podía distinguirse de la antigua, y cubrí con ella escrupulosamente el nuevo tabique. El muto no presentaba la más ligera señal de renovación. Quité todos los escombros con esmero más prolijo y expurgué el suelo. Por decirlo así, miré triunfalmente alrededor mío y me dije: aquí a lo menos mi trabajo no ha sido perdido. Mi primer pensamiento fue buscar al animal que había sido la causa de la desgracia tan grande, porque yo al fin había resuelto darle la muerte. Si hubiera podido encontrarle en aquel momento, su destino estaba cumplido, pero parecía que el artificioso animal se había alarmado por la violencia de mi acción reciente y tenía cuidado de no presentarse en mi actual estado de humor. Es posible describir o imaginar la profunda, la feliz sensación de consuelo que la ausencia del detestable animal obraba en mi corazón. No se presentó en toda la noche,
Y así fue la primera buena noche, desde su entrada en la casa, en que yo dormí tranquila y profundamente. Sí, dormí como un bienaventurado con el peso del crimen sobre mi alma. Pasaron el segundo y el tercer día, y sin embargo no vino mi verdugo. Una vez más respiré como hombre libre. El monstruo en su terror había abandonado para siempre aquellos lugares. No le volvería a ver. Mi dicha era suprema. La criminalidad de mi tenebrosa acción no me inquebrantaba mucho. Se había abierto una especie de sumaria la cual se había dado enseguida por satisfecha. Una indignación que se había ordenado también, pero naturalmente nada podía descubrirse. Al cuarto día después del asesinato, una porción de agentes de policía se presentaron inapropiadamente en la casa y se procedió de nuevo a una exquisita investigación de lugares. Confiando sin embargo en la impenetrabilidad del escondrijo, no experimenté ninguna turbación. Los oficiales me hicieron acompañarles en la pesquisa. No dejaron de ver ni un rincón, ni un ángulo. Por fin, por tercera o cuarta vez bajaron al sótano. Mi corazón palpitaba pacíficamente, como el de un hombre que duerme en la inocencia. Recorrí de punta a punta el sótano, crucé mis brazos sobre mi pecho y me pasé descuidadamente de un lado para otro. La justicia estaba plenamente satisfecha y se preparaba a marchar. La alegría de mi corazón era demasiado fuerte para ser reprimida. Me quemaba el deseo de decir una sola palabra, solo una palabra de señal de triunfo, y hacer duplicadamente palpable la convicción acerca de mi inocencia. Caballeros, dije al fin, cuando la gente subía la escalera, estoy satisfecho por haber desvanecido vuestras sospechas. Os deseo a todos buena salud y un poco más de cortesanía. Se ha dicho de paso, caballeros, ved aquí una casa singularmente bien construida. En mi rabioso deseo de decir alguna cosa con aire deliberado, entendí apenas lo que hablaba. Yo puedo asegurar que esta casa es una casa admirablemente construida. Estos muros, ¿vais a marcharos, caballeros? Estos muros están fabricados sólidamente. Y aquí, por una fanfarronada frenética, golpeé fuertemente con el bastón que tenía en la mano justamente sobre la pared de tabique, detrás de la cual estaba el cadáver de mi esposa de mi corazón. ¡Ah! Que al menos Dios me proteja y me libre de las garras del archidemonio. Apenas el eco de mis golpes turbaron el silencio, cuando una voz me respondió en el fondo de la tumba. Un lamento primero, velado y entrecortado como un sollozo de un niño. Luego, enseguida, inflamándose en un grito prolongado, sonoro y continuo, anormal y antihumano, un aullido, un alarido mitad horror, mitad triunfo, como solamente puede salir del infierno. Horrible armonía brotando a la vez de las gargantas de los condenados en sus torturas y de los demonios regocijándose en su condenación. Contaros mis pensamientos sería insensato. Me sentí desfallecer y caí tambaleando contra el muro opuesto. Durante un momento los agentes colocados sobre los escalones quedaron inmóviles, estupefactos por el terror. Un instante después, una docena de brazos robustos caían demoledores sobre la pared que vino de la tierra de un golpe. El cuerpo, ya muy destrozado y cubierto de sangre cuajada, estaba derecho ante los ojos de los espectadores. Sobre su cabeza, con las rojas fauces dilatadas y el ojo único despidiendo fuego, estaba colocada la abominable bestia cuya astucia me había inducido al asesinato y cuya voz acusadora me había entregado al verdugo. Yo, en mi error, también había emparedado a ese monstruo en la tumba de mi infortunada víctima.
Muchísimas gracias por acompañarme en este video de Narraciones Catrín. Si el video fue de tu agrado, lo único que te pido es que reconozcas mi trabajo de la manera en que esta plataforma nos permita. Y recuerda la campana de notificaciones para no perderte nuevas narraciones. Sin más por el momento, te deseo una hermosa noche.